Women of Britain, Coming to the Factories. Mujeres de Gran Bretaña, acudid a las fábricas. Con este mensaje, un cartel propagandístico británico de 1914 instaba a las mujeres del país a servir en la industria de guerra ante la falta de mano de obra masculina. Esta derivaba de la marcha masiva de hombres al frente en el marco de la Primera Guerra Mundial. Este hecho supuso que las mujeres británicas desarrollasen su trabajo fuera del ámbito doméstico, en el cual tradicionalmente habían estado relegadas. Pero tras la guerra, muchas se negarían a resignarse a volver a sus hogares, iniciando así la conquista de nuevos espacios. Y como solemos decir en este programa, el fútbol no podía ser una excepción. Bienvenidos a otro episodio más de Historia desde el banquillo. El 26 de abril de 1905 nace en St. Helens, Inglaterra, la protagonista de nuestra historia, Lily Parr. Proveniente de una familia de clase obrera, hija de un vidriero y una ama de casa, Lily se crió en una humilde vivienda de su ciudad natal junto a sus 6 hermanos. Ya desde su más tierna infancia, la pequeña Lillian no mostraba un gran interés en los juegos y tareas que la sociedad británica de aquel entonces tenía reservados a niñas y mujeres. Por el contrario, nuestra protagonista mostró un elevadísimo interés por jugar a los juegos y deportes que practicaban sus hermanos, junto a los cuales pasó gran parte de su infancia jugando a fútbol y rugby, demostrando en ambas disciplinas una grandísima habilidad que le hizo ganarse el respeto de los chicos del barrio. Pero aquel ambiente de relativa calma que imperaba durante su niñez, a pesar de las penurias económicas que atravesó su familia, se vio fuertemente trastocado en 1914. Aquel año, cuando Lily contaba con apenas 10 años, el asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria dio el pistoletazo de salida a la guerra más sangrienta que el continente europeo había visto hasta ese momento. Este conflicto armado supuso un cambio de paradigma en la manera de hacer la guerra, ya que esta vez no era un sector de la sociedad entrenado para el combate quien iba a ser el artífice de las actividades bélicas. Por primera vez en la historia, cualquier ciudadano varón podía alistarse para servir a su país en el frente. De este modo, las trincheras del frente occidental se llenaron de soldados que hacía apenas unas semanas eran panaderos, basureros o sastres. Todo aquel que pudiese empuñar un fusil y disparar debía servir en las trincheras. No obstante, pese a que los obreros marchaban al frente, la industria británica no podía pararse. Primeramente, la producción industrial inglesa pasó a servir a las necesidades de la guerra, obligando a las fábricas a reconvertir su producción. Y por otra parte, las mujeres pasaron a tener un papel prácticamente hegemónico en los centros de producción. El hecho de que los hombres de Inglaterra hubiesen tenido que movilizarse a la guerra causó que las ligas nacionales de todos los deportes se suspendiesen inmediatamente ante la falta de jugadores. Y aunque la FA mostró inicialmente reticencias a parar la competición futbolística, acabó cediendo debido a las presiones sociales. De la misma forma que las mujeres habían ocupado un espacio tradicionalmente masculino como era la fábrica, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, irían adquiriendo protagonismo en los terrenos de juego. Poco a poco, el fútbol femenino ganó popularidad en las Islas Británicas, siendo las zonas más industrializadas del país las que vieron nacer a los más prominentes ladies teams de la época. Y es que al fin y al cabo, el fútbol es un subproducto de la revolución industrial, ya que a finales del siglo XIX y principios del XX, los equipos surgen vinculados a fábricas y son los trabajadores de estas los jugadores de estos clubes. Actualmente, el horario de los sábados a las 3 de la tarde en la Premier League es una reminiscencia de aquellos remotos orígenes del fútbol, ya que esta era la hora a la que solía finalizar la jornada laboral, causando que los trabajadores fuesen al campo aledaño a la fábrica junto a sus compañeros a disfrutar del partido. Volviendo a la historia de Lily, ella se crió en una región fuertemente industrializada de Inglaterra, en la cual durante la Primera Guerra Mundial acudió frecuentemente a ver a mujeres de las fábricas de su ciudad disputar encuentros de fútbol. Sin embargo, hubo un equipo que destacó por encima de cualquier otro. El día de Navidad de 1917, la fábrica Dick Kerr & Company, la cual había pasado a fabricar municiones a causa de la reconversión de la industria en servicio de la guerra, funda su equipo de fútbol femenino, Dick Kerr Ladies, disputando en aquella fecha su primer encuentro contra Arundel Coal Tar Foundry. Pese a que mucha gente acudió al campo debido a la novedad que suponía ver a mujeres jugando al fútbol, casi como si fuesen a presenciar un grotesco espectáculo de circo, la habilidad de aquellas trabajadoras hizo que al poco tiempo las burlas se convirtiesen en admiración. Pocos podían imaginar en aquel momento
que estaban presenciando el nacimiento del mejor equipo femenino de fútbol hasta la fecha. Debido a estos fenómenos históricos, Lily Parr comienza a soñar con jugar al fútbol, más allá de los parques en los cuales jugó durante su niñez junto a sus hermanos. De esta manera, Lillian ficha con apenas 15 años por el St. Helens Ladies, un club amateur de su ciudad, en el cual no tardaría en hacer resonar su nombre en las conversaciones sobre fútbol de los pubs de Preston y su periferia. Y es que pese a su juventud, la joven Lily destacaba sobre sus compañeras debido a su 1,80 m de estatura, su comprensión del juego y su potentísimo disparo con ambas piernas, llegando a tan corta edad a anotar más de 30 goles en su primera campaña futbolística. Pero su carrera daría un gran salto de calidad tras un partido que enfrentó a su humilde equipo, el St. Helens Ladies, con el equipo más en forma de aquel periodo, las ya mencionadas Dick Kerr Ladies. En aquel encuentro, The Ammunitioners, apodo que recibían las jugadoras del Dick Kerr, vapulearon a sus rivales con un contundente 6-1, siendo Lily Parr la única anotadora para el St. Helens. Pese a aquella incontestable derrota, la actuación de nuestra protagonista dejó sin palabras a Arnold Franklin, entrenador del Dick Kerr Ladies, quien habló con Lillian para ofrecerle un puesto en el equipo y un trabajo a jornada completa en la fábrica de municiones. En apenas un año en activo, y sin haber cumplido los 16 años, ya había fichado por el mejor equipo femenino que había en el mundo en aquel momento. Pero su carrera no había hecho más que empezar. Y es que al año siguiente, Lily Parr anotaría 43 goles en su nuevo equipo, causando que los periódicos locales afirmasen que no había un talento futbolístico igual en todo el país. El gran talento de Lily Parr hizo que se consolidase como una referente del fútbol femenino en el periodo álgido de la popularidad de este. Pero además de enloquecer a las gradas con sus goles, pese a su juventud, Lillian no se achicaba en salir a la palestra a confrontar los clichés de periodistas y aficionados que se burlaban del deporte femenino. Es sonada la anécdota de un portero que desafió a nuestra protagonista a anotarle un penalti, afirmando que sería incapaz de hacerlo. Lily aceptó el reto, y pese a que el guardameta logró tocar el balón, no pudo impedir que fuese al fondo de la red. Asimismo, el potente disparo de la delantera le fracturó la mano. En los años inmediatamente posteriores al fin de la Primera Guerra Mundial, pese a que los equipos femeninos de Inglaterra iniciaron un proceso de profesionalización, no contaban con un campeonato nacional de liga profesional, como sí tuvo el fútbol masculino. Las futbolistas del periodo optaron por la táctica de celebrar encuentros benéficos asiduamente, con el fin de ganarse la aceptación social. Eran frecuentes los partidos para recaudar fondos para los veteranos o para ayudar a las familias que habían perdido algún miembro durante la guerra. De esta manera, entre 1918 y 1921, encontramos el periodo de mayor actividad y popularidad del fútbol femenino, con las Dick Kerr Ladies consolidándose como un emblema de este fenómeno. Sin embargo, el punto álgido llegaría el 26 de diciembre de 1920. Aquel Boxing Day, las Dick Kerr Ladies se enfrentarían en Goodison Park al ex equipo de Lily Parr, el St. Helens, congregando en las gradas del estadio a 53.000 personas para ver el encuentro. Por si fuera poco, unas 12.000 personas se quedaron fuera del estadio ante la imposibilidad de conseguir más entradas. Aquel encuentro congregó a más público que los encuentros masculinos celebrados en los aledaños. Pero lo que debía ser un motivo de alegría, tanto para las jugadoras como para los aficionados, como veremos más adelante, fue el principio del fin de la época dorada del fútbol femenino en Inglaterra. Tras aquel partido, las Dick Kerr Ladies, con Lily Parr al frente, se convirtieron extraoficialmente en la selección femenina de Inglaterra, disputando varios encuentros contra otros combinados nacionales. Si bien estas mujeres habían demostrado una abrumadora superioridad en su país, en estos encuentros se presentaron ante el mundo como firmes contendientes a ser consideradas las mejores futbolistas del globo. Primeramente, destaca la escandalosa goleada por 9-1 a la selección de Escocia, en la cual Parr anotó 5 goles. Asimismo, Lillian marcaría otros 5 goles en la victoria de las Dick Kerr Ladies en París ante la selección femenina francesa. Este brillante nivel de nuestra protagonista tiene aún más mérito si tenemos en cuenta que compaginaba sus hazañas sobre el campo con un trabajo a jornada completa. Pero al año siguiente, el sueño de profesionalismo de Lily Parr y las Ammunitioners fueron cercenados súbitamente por las instituciones reguladoras del fútbol inglés. En 1921, la Football Association prohíbe expresamente a todos los equipos adscritos la celebración de partidos de fútbol femenino en sus estadios, bajo pena de fuerte sanción económica.
Los motivos que esgrimieron para llevar a cabo este decreto fueron diversos. Primeramente, alegaron que la práctica del fútbol era inapropiada para las mujeres, ya que según diversos doctores de la época, afectaba negativamente a su capacidad reproductiva. Asimismo, acusaron sin ninguna prueba a diversos equipos femeninos de gastarse la recaudación de los partidos benéficos de forma frívola, en lugar de emplearlo en las causas prometidas. Sin embargo, las causas reales de esta prohibición distan mucho de ser las nombradas anteriormente. Y es que debido a la popularidad que había adquirido el fútbol femenino durante la Primera Guerra Mundial y los años inmediatamente posteriores, este representaba una amenaza para los ingresos de la categoría masculina. Y es que en una época en la cual la inmensa mayoría de los ingresos de los clubes de fútbol provenía de las taquillas de los días de partido, la popularidad de los Ladies Teams suponía una amenaza para los intereses económicos de la Football Association. Además de eso, los terrenos de juego brindaban a las mujeres un espacio de socialización, en el cual era frecuente que rompiesen los moldes en los cuales la sociedad de aquel periodo pretendía encorsetar al sexo femenino. Era frecuente ver en estos partidos a mujeres fumando en la banda o llevando pantalones cortos. Sin embargo, Lily Parr era la prueba viviente de que esa afirmación de que el fútbol era inapropiado para las mujeres era totalmente falsa. Y es que las mujeres, lejos de representar una amenaza para el fútbol, tan solo representaban una amenaza para aquellos sectores de la sociedad que pretendían que este bello deporte siguiese siendo un juego de hombres. Pero aquella prohibición que relegaba el fútbol femenino al amateurismo no frenó las ansias de jugar de las Dicker Ladies, ya que lejos de resignarse, el equipo organiza una gira por Norteamérica, en la cual seguirían escribiendo una memorable página en la historia de nuestro deporte favorito. En este tour, las Ammunitioners lograron ganar 6 de sus 9 partidos, llegando a empatar a 4 goles frente a un combinado masculino, que congregaba a los mejores jugadores del estado de Nueva York. En este periplo, los diarios neoyorquinos cayeron rendidos ante el despliegue de talento ofrecido por Lily Parr. Tras su vuelta de esta gira, las Dicker Ladies siguieron jugando asiduamente en Inglaterra, en campos amateurs o parques, congregando menos públicos que los años anteriores, debido a la prohibición de la FA de jugar en estadios de equipos profesionales, junto a algunas expediciones al extranjero para disputar partidos benéficos o de exhibición. Pero de nuevo, otro golpe de las instituciones amenazaba con acabar con el sueño de las Dicker Ladies. Y es que en 1926, la Dicker Company es absorbida por la empresa English Electrics, la cual realizó un fuerte recorte de plantilla, despidiendo de la empresa a casi todas las jugadoras del equipo, entre las cuales se encontraba Lily Parr. Debido a este movimiento empresarial, el equipo fue desvinculado de la empresa y rebautizado por sus jugadoras como Preston Ladies. Pero años antes de este suceso, las jugadoras del equipo disputaron una serie de partidos para recaudar fondos que fueron destinados a construir un hospital. Ante esta situación, Lillian y otras jugadoras fueron contratadas en este hospital, en el cual nuestra protagonista comenzó a trabajar como enfermera, profesión que le acompañaría hasta el fin de sus días. Pero fue en este hospital en el que conoció al que junto al fútbol sería el gran amor de su vida, Mary. Y es que aunque en el contexto histórico en el cual le tocó vivir, la homosexualidad seguía siendo un tabú, Lillian y Mary nunca pretendieron esconder su relación, llegando a comprar una casa en Gusnach, en la cual vivieron juntas el resto de sus vidas. Pero su nueva vida en pareja y su trabajo en el hospital no la alejaron ni un milímetro de los terrenos de juego, en los cuales siguió dando exhibiciones hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que en 1946, Lily Parr es por fin nombrada capitana del Preston Ladies. Pese a que había sido la figura más notable del equipo, nunca había ocupado esta posición debido a su precoz debut en el fútbol, que causó que durante más de 20 años siempre hubiese una jugadora más veterana que ella en el equipo. Finalmente, en 1951, tras anotar un gol en una victoria del Preston Ladies frente a la selección de Escocia, Lily Parr cuelga las botas y se retira del fútbol a los 46 años, tras pasar 32 años de su vida vinculada al deporte rey, firmando unas cifras escandalosas en su dilatada carrera. Y es que de los 643 partidos que Lily Parr disputó con las Dicker Ladies, únicamente conoció la derrota en 9 de ellos. Y de los 3.022 goles que anotó el equipo en este periodo, Lillian fue la autora de 967, casi una tercera parte de los goles del equipo, durante más de 3 décadas.
Después de su retiro, siguió trabajando en el hospital y viviendo junto a su pareja durante más de 20 años, con la enorme satisfacción de haber cumplido con creces los sueños de aquella niña que tiempo atrás se había atrevido a soñar con ser futbolista. El 22 de mayo de 1978, Lily Parr falleció en Gusnark, Preston, debido a un cáncer de pulmón causado por su tabaquismo, a la edad de 73 años. A diferencia de otras destacadas figuras futbolísticas analizadas en episodios anteriores, su muerte pasó prácticamente inadvertida para el pueblo británico. Pese a que vivió lo suficiente para ver cómo la FA levantaba el veto al fútbol femenino en 1971, desgraciadamente, no pudo ver en vida cómo esta institución reconocía sus logros sobre el campo. Hubo que esperar hasta 2002 para que la Football Association introdujese a Lily Parr en el Hall of Fame del fútbol inglés, validando así como oficial el registro goleador de su carrera. Asimismo, en 2019 se convirtió en la primera mujer en tener su estatua en el Museo del Fútbol Británico. En 2022, la selección inglesa femenina, conocida popularmente como The Lionesses, se alzó como campeona de Europa dejando al país en lo más alto, un siglo después de que la FA cortase las alas del fútbol femenino en Inglaterra. Aquel 31 de julio de 2022, Leah Williamson alzó el trofeo al cielo, desde el cual espero que Lily Parr estuviese viendo con la cabeza bien alta el florecer de su legado. Existe una tendencia preocupante a pensar que aquello que no conocemos jamás existió. En lo relativo al fútbol, sigue habiendo mucha gente que piensa que el fútbol femenino es un fenómeno reciente que surge al albor del siglo XXI. Pero después del episodio de hoy, debemos entender que no habría Megan Rapinoe, Marta da Silva o Alexia Putellas sin Lily Parr. No dejemos que el veto al fútbol femenino que impuso la FA en 1921 nos impida un siglo después valorar la historia del Lilian en todo su esplendor. Asimismo, Lily Parr es sinónimo de desafío. Ni la FA pudo apartarla de los terrenos de juego, ni las normas sociales de sus tiempos le impidieron vivir junto al amor de su vida hasta el fin de sus días. Su vida es un ejemplo incontestable de que pese a las burlas y los obstáculos, en toda época nacen espíritus indomables que no están dispuestos a renunciar a aquello que les hace únicos para encajar en la sociedad. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Historia desde el banquillo.